Vamos a realizar la resolución de la ficha número 10. En esta ficha lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de cómo podemos usar Scratch para crear escenarios con diálogos y con acciones como si fuese una historieta, pero con las posibilidades interactivas que nos permite la programación. Comenzamos por borrar el gato y luego vamos a buscar fondos. Los fondos que vamos a buscar para el escenario tienen su sentido en que cuando hagamos la transición de un fondo a otro, ese será el evento que va a disparar los cambios en los diálogos, la aparición de los personajes y demás. Es como el hilo conductor de la historieta. Para hacer la captura de los fondos vamos a hacer lo siguiente. Dentro de la solapa fondos de escenario vamos a buscar el botón cámara. El botón cámara tiene la particularidad de que lo que hace es encender la webcam de la notebook. Por lo tanto, lo que vamos a hacer concretamente cuando desarrollemos esta ficha es capturar fondos reales, es decir, salir con la netbook al patio de la escuela o a un pasillo, a un aula, lo que sea, y capturar diferentes escenarios para poder generar la historia. En este caso, lo que voy a hacer yo es directamente tomar uno de los fondos propios de Scratch, pero la idea es que los alumnos puedan buscar sus propios escenarios. Yo voy a tomar alguno de los fondos que ya Scratch posee para hacer más sencillo el trabajo. Voy a ingresar a cualquiera de ellos, voy a elegir una de las fotos que ya traen los fondos. La idea es que con cámara ustedes tomen imágenes reales de la escuela. Ahí tengo un fondo. La idea es tener varios fondos. Para eso lo que vamos a hacer es tomar diferentes posibilidades y luego usarlas en la secuencia que nos parezca mejor, ¿sí? Puede ser cualquiera de lo que tenemos por acá. Vamos a elegir este. Voy a elegir algún otro como este. Ahí ya tengo algunos fondos seleccionados. En este caso tengo 3 fondos, podrían ser más si quisiéramos. Y ahora el camino que sigue después de haber creado los escenarios es conseguir los personajes, que también puede ser cualquiera. En este caso yo voy a elegir algunos personajes que ya trae el mismo Scratch, pero podría ser cualquiera que a uno se le ocurra. Lo bueno sería que el personaje tuviese varias posturas para que luego cuando lo pongamos a trabajar en los diálogos tengamos oportunidad de presentarlo en diferentes posiciones. Vamos a tomar este y voy a tomar otro personaje, en este caso otro de los que trae Scratch que está establecido. Ya tengo 2 personajes en este caso, ¿sí? Lo que sigue es para cada uno de los personajes colocarle diferentes posiciones, ¿sí? Aquí tenemos un personaje, aquí tenemos otro. La idea es que podamos darle diferentes disfraces, ya que cada disfraz va a representar una posición distinta. Por ejemplo, vamos a buscar para el objeto 2 disfraces, aquí tengo uno, y voy a ir a buscar otros disfraces alternativos. Por ejemplo, el que me guste dentro del mismo personaje, supongamos este, otro más. La idea es que la historia se trabaje de manera libre, con imaginación, y que cada uno vaya usando lo que le parezca mejor para crear la historia que haya imaginado. Vamos a este otro personaje, también busco otro disfraz. Por ejemplo, voy a tomar este que está acá. Y ya tengo 2 personajes y cada uno de ellos con diferentes disfraces. ¿Sí? Fíjense que vamos a tomar el primer disfraz. La chica no está mirando al personaje número 1, entonces lo que vamos a hacer es girarla, ¿sí? Cualquier personaje que querramos girar, voltear y demás, lo podemos hacer simplemente editando el disfraz. Dentro de las herramientas que todavía no hemos usado están achicadores, agrandadores, giros y reflejos. En este caso lo vamos a reflejar de manera horizontal. Ya tenemos 2 personajes que podrían estar conversando entre sí. Voy a elegir uno de los escenarios, puede ser cualquiera de ellos. Voy a achicar un poco los personajes para que poder tener un poco más de escenario. Bien, ya tengo todo listo para comenzar a programar los diálogos. Vamos a comenzar por el objeto 1. Para poder generar el diálogo, lo que voy a hacer es ir a la solapa de programas. Como siempre vamos a hacer que cuando se presione la bandera verde, es decir, cuando comience
como los personajes pueden moverse y demás, yo voy a establecer la posición inicial como solemos hacer en todos los juegos, o sea, ir a XY a la posición en la que en este momento lo ubiqué en la pantalla, de modo tal que cuando reinicie la actividad con otra bandera verde no quede en el último lugar que estuvo, sino que se coloque en el lugar original. Y también puede pasar lo mismo con los disfraces, puede haber quedado con un disfraz que sea diferente, por lo tanto vamos a usar cambiar disfraz y vamos a colocarle el disfraz que queremos que sea el inicial. En este caso tengo Dan 1 y Dan 2, vamos a hacer que aparezca con el disfraz de Dan 1. También puede ser que haya quedado oculto, entonces vamos a asegurarnos de que se vea utilizando mostrar. Y el resto es cuestión de ir manejando las esperas para que los diálogos se puedan producir de manera programada. Por ejemplo, le voy a decir que espere un segundo. En apariencia voy a usar la opción que se llama decir. Le voy a decir que diga, por ejemplo, hola Melissa. Voy a hacer que espere un par de segundos. Y finalmente que diga su segunda línea de diálogo. En este caso, vamos a poner decir, por ejemplo, y le voy a decir, vamos a jugar a la cancha. Y ya tengo un personaje que, si yo le pongo bandera verde, fíjense que va a aparecer el mensaje, espera, y aparece el segundo mensaje. ¿Sí? Ahora lo que tengo que hacer es programar el otro personaje. Entonces hago exactamente lo mismo, me voy a donde está el objeto 2, le hago un doble clic y le digo, bueno, cuando comience el juego, vaya a la posición inicial, por si estaba en una posición distinta. Le voy a decir que establezca un disfraz inicial. En este caso voy a elegir el primero de ellos, que es donde estaba en posición de diálogo. Le voy a decir que se muestre. Todas estas son inicializaciones, es decir, condiciones iniciales para que, si esto corre varias veces, arranque de donde yo quiero que arranque y no de donde quedó la última vez. En este caso le vamos a decir esperar algunos segundos, porque hay que recordar que va a empezar el personaje número 1 hablando, y después vamos a ir intercalando los diálogos. Por ejemplo, decir, le voy a decir hola, vamos a hacer otra espera, en este caso por ejemplo de 2 segundos. Todo esto hay que ajustarlo cuando uno lo escribe para que después coincida. Y la última apariencia, con ese que ya decía vamos a jugar a la cancha, vamos a hacer un decir donde aparezca alguna respuesta. Por ejemplo, dale, yo llevo la pelota por 2 segundos. Ya tengo un diálogo. Si yo ahora lanzo la bandera verde, fíjense que primero habla Dan, Melissa le responde, vuelve a hablar Dan y Melissa le responde. Simplemente variando las esperas, yo puedo generar el diálogo que se me ocurra. Puedo usar el decir o puedo usar el pensar para que aparezca como un globito, como si fuera una historieta. Vamos ahora a agregar la posibilidad de pasar de un escenario a otro, es decir, las diferentes escenas que nuestra historia va a tener, porque cada escena va a tener personaje y va a tener diálogo. En este caso lo que vamos a hacer es elegir una flecha que aparezca, cosa que cuando uno quiere cambiar de una escena a otra, baste con presionar dicha flecha. Voy a buscar dentro de las que ya trae Scratch, alguna de ellas para no buscar, pero podría dibujarla, por ejemplo, y voy a elegir una flecha que ya existe. Esta flecha que ya existe viene con un programa. Por lo tanto, lo que voy a hacer es simplemente eliminar lo que ya trae para que quede sin programa o que el programa yo lo pueda manejar. Aquí tenemos la flecha, le voy a enderezar la dirección, la voy a achicar un poco porque está muy grande para lo que yo quiero que haga, y la voy a ubicar en un rincón de la pantalla como si fuese la herramienta para pasar de hoja en hoja. Lo que voy a hacer es lo siguiente con la programación. Le voy a decir control, voy a usar una instrucción que se llama enviar a todos. Enviar a todos sirve para que yo pueda generar un mensaje con un nombre particular que va a llegar a todos los objetos. Por lo tanto, yo después puedo a cada objeto ponerle un evento que cuando reciba tal mensaje ejecute tal operación. Es una coordinación o una sincronización entre diferentes objetos. Le voy a decir, por ejemplo, enviar a todos nuevo,
y el mensaje que le voy a colocar es siguiente fondo. La intención es que cada vez que alguien presione la flecha le diga a todos que estoy queriendo cambiar de fondo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, al presionar la flecha, haciéndole un clic con el mouse, simplemente va a enviar el mensaje enviar a todos, que ese mensaje se va a llamar siguiente fondo. Una cosa más que le puedo agregar es que haga un pequeño sonido como si fuera el paso de la hoja o lo que se me ocurra, para que cada vez que cambio de escena me quede también auditivamente marcado. Para eso voy a ir a sonidos, solapa de sonidos, voy a buscar un sonido. Por ejemplo, le vamos a poner importar y voy a buscar alguno de los sonidos que ya trae, en este caso Scratch, por ejemplo un sonido electrónico. Cuando yo toco se escucha cada uno de ellos. Voy a elegir algunos, por ejemplo Firedust, como si fuese una pequeña arpa. Eso quiere decir que en el programa le voy a tener que decir que toque el sonido cada vez que yo presione la flecha. Entonces fíjense, hago el diálogo, habla un personaje, habla el otro, vuelve a hablar el primero, vuelve a hablar el segundo, y si yo quiero cambiar de escena presiono la flecha y siento el ruidito y el mensaje siguiente fondo ha sido disparado a todos. Ahora bien, lo que falta ahora es que le diga qué hacer al resto de los objetos cuando reciban dicho mensaje. Para eso lo que voy a hacer es ir al escenario, y en el escenario lo que tiene que hacer cada vez que reciba siguiente fondo es cambiar de fondo. Por lo tanto, el programa que en el diccionario, que en el escenario voy a colocar, va a ser el siguiente. Cuando comience el juego, apariencia, tengo que poner el primer fondo, porque si no, cuando lo reinicie puede caer en cualquiera de ellos. Vamos a poner fondo 1. Pero luego voy a buscar un evento que se llama al recibir, y ya aparece el mensaje que yo le coloqué al enviar, porque es el único que está actualmente. Al recibir, ¿qué tiene que hacer? Cambiar al fondo siguiente. Recuerden que en fondo habíamos colocado varios fondos que van a ir pasando de uno a otro a medida que avancen las diferentes escenas. Ahora bien, en cierto momento vamos a necesitar saber en qué fondo estamos, porque hay eventos que se van a disparar a partir del fondo en el cual se encuentren. Por ejemplo, le puedo decir a una pelota que se oculte o que aparezca según si el fondo es tal o cual. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear una variable para después ir sabiendo en qué fondo nos encontramos. En la variable le vamos a poner de nombre, por ejemplo, fondo actual, y a esa variable le vamos a inicializar cuando empiece el juego para que el fondo actual sea igual a 1. Entonces sabemos que está en el primer fondo cuando arranca, y luego lo que vamos a hacer es, cada vez que paso al siguiente fondo, le voy a decir que le agregue un 1. Entonces cada vez que cambio de fondo voy llevando el control de que el fondo actual es lo mismo que el número de la variable fondo actual. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, al personaje número 1 le vamos a agregar un ciclo por siempre. ¿Para qué? Para que después de pasado el primer diálogo, siempre se esté fijando si aparece, en este caso el evento va a ser que llegue el fondo 3, el fondo 2 va a ser que el personaje no esté, y en el fondo 3 va a ser que el personaje aparezca. Como una condición que va a tener que cumplirse, voy a tomar la instrucción sí, y lo que voy a hacer es, con operadores, comparar si el valor del fondo actual es igual a 3. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando llegue el fondo 3 aparezca nuevamente el personaje. En apariencia le voy a poner mostrar para que aparezca el fondo 3, pero quiero que cambie de disfraz al segundo disfraz que le habíamos colocado, porque estamos en otra escena. Le voy a decir que piense para que aparezca un diálogo que diga, por ejemplo, Mía, porque la intención es que están jugando al básquet en la escena número 3. Le vamos a poner Mía, como si estuviera gritando, y un poquito más le vamos a poner 4 segundos, y por último vamos a hacer que se deslice. El deslizar es que se mueva por la pantalla en un segundo, y le vamos a poner una posición en pantalla a la cual yo quiero que vaya. Por ejemplo, menos 70, menos 53, puede ser cualquiera, de acuerdo a la historia que estemos imaginando.
Hasta ahí ya tenemos programado para el fondo 3 este personaje. Vamos a programar el otro personaje haciendo exactamente lo mismo. Es decir, vamos a decirle por siempre, después que pasó la primera escena, fíjese si el fondo actual es igual al 3, que es cuando yo estoy determinando como director de esta historia que vuelva a aparecer. Yo voy a decir, cuando el fondo es igual a 3, muéstrese, cambie de disfraz, le vamos a poner un segundo disfraz, por ejemplo, el segundo que hemos creado, deslícese, que se mueva del lugar, vamos a decir que se mueva en 2 segundos para que vaya un poco más despacio, y vamos a poner la posición de pantalla a la que quiero que vaya, puede ser. Todo esto son simplemente ejemplos, la idea es que cada uno pueda construir la historia que mejor le parezca. Luego voy a decirle que vuelva a cambiar de disfraz al otro que me quedaba, y por último supongamos que ahí va a terminar la historia, entonces le voy a poner un detener todo para que se acabe. ¿Estamos? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir al segundo escenario. Si se acuerdan, habíamos hecho 3, y el segundo escenario le vamos a poner, vamos a editarlo, le vamos a poner un pequeño mensaje como si fuera una transición. Tomo el texto y le pongo más tarde, como si fuese una historia, ¿no? Por ejemplo, así, como si hubieran ido de un lugar a otro. Entonces ya tengo el escenario número 1, el escenario número 2 y el escenario número 3. Ahí ya tenemos las primeras escenas. Vamos a suponer que en el escenario número 3, que es cuando ellos van a hacer el segundo diálogo, están jugando la pelota y vamos a crear un nuevo personaje. En este caso, una pelota de básquet. La vamos a achicar un poco, por ejemplo, por allí. Y lo que vamos a hacer es programarla. Vamos a decirle que cuando comience el juego, en la escena número 1 aparece, así que le vamos a decir que se esconda. Y luego vamos a hacer el control para saber si llegamos o no al escenario número 3. Entonces le vamos a hacer un por siempre y le vamos a hacer un sí, como hicimos con los otros. Y le vamos a decir, si el fondo actual es igual a 3, lo que yo quiero que haga la pelota es que se muestre, luego que vaya a una posición de pantalla determinada, puede ser la que yo quiera, en este caso vamos a poner, para concordar con la ficha, menos 8 y 4, y luego le voy a pedir que se mueva, que se deslice en 2 segundos hacia otra posición, por ejemplo, menos 9 y 100. Repito, estos son simplemente ejemplos. Vamos a poner acá bandera verde, van a ver que aparece primer diálogo, segundo diálogo, y se queda esperando. Toco la flecha y estamos en el segundo escenario, pero los personajes han quedado ahí parados. Entonces deberíamos hacer lo siguiente a los personajes para que en esta segunda escena no aparezcan. Por ejemplo, vamos a detener aquí y le vamos a decir, cuando reciba el mensaje siguiente fondo, lo que tiene que hacer es apariencia esconderse, para que en la segunda en la segunda escena no aparezca. Vamos a hacerle exactamente lo mismo. Al recibir siguiente fondo, apariencia esconder. ¿Está bien? Ahí ya tenemos lista el primer escenario y el segundo, y vamos a probar si funciona. En variables vamos a decir que no se vea fondo actual, detenemos y comenzamos el juego. Aparece el primer diálogo, aparece el segundo diálogo, se queda esperando, toco la flecha, segundo fondo, toco la flecha, ahí está gritando, también Melissa salta, toma la pelota y el juego finaliza. ¿Está bien? La idea es que esto sea un ejemplo y que cada uno pueda imaginar la historia por los paisajes del colegio y con los personajes, que también puede ser cualquiera, porque recuerden que con cámara también puedo crear que uno de los alumnos sea el modelo y yo voy tomando imágenes en diferentes posiciones y voy creando una historia como si fuese una obra de teatro.